Respiración anaerobia. Vamos a hablar de la respiración anaerobia y empezando por la fermentación, que es un proceso catabólico en el que no interviene la cadena respiratoria y el aceptor final de los protones y los electrones no es una molécula inorgánica, sino que es un compuesto orgánico, por lo que la fermentación siempre da entre sus productos finales un compuesto orgánico. Al no intervenir la cadena respiratoria, no se puede utilizar oxígeno del aire como aceptor de electrones y por lo tanto siempre es un proceso anaeróbico. Y podemos ver, por ejemplo, la fermentación del pan o la del vino. ¿Quiénes llevan a cabo la fermentación? Las fermentaciones son propias de los microorganismos, ciertas levaduras y bacterias, aunque la fermentación láctica puede utilizarse en el tejido muscular de los animales cuando no llega suficiente oxígeno a las células. Fermentación alcohólica. Es la transformación del ácido pirúvico en etanol y dióxido de carbono. Generalmente es llevada a cabo por hongos unicelulares, levaduras, a partir del azúcar. En la primera etapa se realiza la glucólisis, se transforma la glucosa en ácido pirúvico y en la etapa siguiente se realiza la fermentación alcohólica, transformándose el ácido pirúvico en etanol y dióxido de carbono. Como vemos en la fórmula, la glucosa más 2 fosfatos inorgánicos más 2 ADPs nos da 2 etanol más 2 de CO2 más 2 ATPs. Fermentación láctica. En esta fermentación se forma ácido láctico a partir de la degradación de la glucosa. Generalmente esta fermentación se da cuando determinados microorganismos inician la fermentación de la lactosa de la leche, lo que produce el agriamiento de esta y la coagulación de la proteína caseína, y se obtienen yogurt y queso. Fermentación en animales. En el caso de los animales, la fermentación es un proceso, digamos, como de SOS, cuando el cuerpo está sobreestimulado o tiene un exceso de ejercicio. En principio, la glucólisis va a entrar en el proceso la glucosa va a entrar al proceso de la glucólisis en el citoplasma de la célula. Esto va a formar al piruvato y el piruvato generalmente se va a la mitocondria para formar el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para obtener muchísima energía en forma de ATP. Sin embargo, a veces la cantidad de oxígeno que se requiere porque estamos haciendo un sobreesfuerzo en un ejercicio extenuante de oxígeno es muy alta. Entonces la situación es que la mitocondria está requiriendo mucho oxígeno, pero por más que nosotros intentamos tomar más del aire, pues no alcanzamos. Y esa es la razón por la que luego hiperventilamos durante un ejercicio extenuante, cuando corremos, por ejemplo. Entonces se va a una vía alterna el piruvato, ya no entra a la mitocondria y se va a una vía alterna en el mismo lugar del citoplasma, donde no es necesario el oxígeno y se lleva a cabo la fermentación láctica. En el caso de la glucólisis se obtuvieron 2 NADHs que se ocupan en la fermentación y dan como resultado al lactato. Este lactato pues se va a ir a los músculos. Veamos lo que ocurre. También se producen células musculares de los animales. Cuando no hay suficiente oxígeno para efectuar el sobreesfuerzo físico y el ácido pirúvico procedente de la glucólisis no puede oxidarse de manera aerobia, se transforma en ácido láctico. La acumulación de ácido láctico da lugar a la formación de unos pequeños cristales que pinchan el músculo y produce dolores característicos. Como podemos observar en esta imagen, la glucosa se convierte en lactato a partir del glucógeno y entonces este lactato en la sangre, bueno, pues se va a quedar en el músculo porque es como un resultado de la fermentación láctica y por eso al otro día tenemos esos dolores característicos después de hacer mucho ejercicio.
La reacción global de la glucólisis y la fermentación láctica es glucosa más 2 ADPs más fosfato inorgánico nos dan 2 de ácido láctico más 2 ATPs, que es la ganancia neta de energía que tenemos. Si el sustrato es la lactosa, primero se hidroliza en una molécula de glucosa y otra de galactosa, la cual posteriormente se transforma en glucosa y continúa en el proceso antes descrito. Las bacterias que realizan este proceso son los lactobacilos casei, los lactobacilos bulgaricos, que son los búlgaros normales que tenemos en casa, Streptococcus lactis y Leconostoc citrovarum, que se utiliza mucho en la formación de vinos y cervezas. Y también derivados, y se obtienen también derivados como queso, yogur y requesón. Reacciones de la fermentación alcohólica. Vemos aquí que tenemos a la glucosa en primer lugar, que es nuestra molécula con la que vamos a iniciar el proceso, igualito que la respiración aerobia. Va a pasar por el proceso de glucólisis y vamos a obtener a partir de ahí 2 ATPs y 2 NADHs más Hs. Se obtienen 2 ácidos pirúvicos. Y lo que va a ocurrir es que hay una enzima que se llama piruvato descarboxilasa que va a quitar un carbono para obtener CO2. ¿Qué carbono va a quitar? Bueno, pues el carboxilo, por eso se llama carboxilasa, descarboxilasa. Y nos van a quedar 2 moléculas de acetaldehído más 2 de CO2. ¿Por qué esos CO2? Porque quitamos el carboxilo del piruvato. Una vez que tenemos el acetaldehído, utilizamos el NADH obtenido en la glucólisis. Y entonces vamos a obtener 2 moléculas de alcohol etílico a partir de la alcohol deshidrogenasa, que lo que va a hacer es quitarle el hidrógeno a la NADH y pegárselo al acetaldehído, de tal manera que nos va a quedar un grupo alcohólico. Por lo tanto, tenemos 2 alcohol etílico más 2 SO2. Y bueno, el rendimiento final pues son los 2 ATPs que obtuvimos en la glucólisis. Reacciones de la fermentación láctica. En la fermentación láctica, si vamos a iniciar el proceso con la lactosa, primero entra en acción una enzima que se llama lactasa, que lo que va a hacer es romper la molécula de la lactosa en 2 moléculas, una de galactosa y una de glucosa, agregando H2O, o sea, agua. Por lo tanto, la lactasa es una hidrolasa. Y bueno, una molécula de glucosa, esta molécula de glucosa va a ir ya a entrar directamente a la fermentación láctica. ¿Qué vamos a hacer con la galactosa? Bueno, la galactosa, a partir de la isomerización de una enzima, que es también una isomerasa, lo que hace es bajar o cambiar de posición los OH de tal manera que se convierten en glucosas. Y entonces ya convertida en glucosa, pues ya obtenemos 2 glucosas y se van directamente ahora sí a la fermentación láctica. Una vez que ya tenemos la glucosa, la pasamos por la glucólisis, que sabemos que obtenemos 2 NADH más H y 2 ATPs a partir de 2 ADPs más fosfato inorgánico. ¿Qué se va a obtener? Pues 2 ácidos pirúvicos. De aquí entra en acción una enzima que se llama lactato deshidrogenasa que le va a quitar los hidrógenos a el NADH y se los va a pegar al ácido pirúvico. Aquí los vemos, 1 y 2. Y este ácido pirúvico se va a convertir entonces en ácido láctico. El balance global a partir de una lactosa son 2 más agua, son más 4 ADPs más 4 fosfatos inorgánicos nos dan a 4 ácidos lácticos más 4 ATPs. Gracias.